Primero, como representante del sindicato, agradecerles la presencia, agradecerles que hayan pensado en esta casa para poder realizar este encuentro. Este es un sindicato que está a punto de cumplir 69 años de vida, acompaña toda la historia moderna de la organización de los trabajadores del sector eléctrico en este área, en el área sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y desde la década del 80, cuando se empezó a discutir, y ya en los 90 se materializó, la posibilidad de que el Estado perdiera su política sobre servicios públicos, sobre el desarrollo de las fuerzas productivas a partir de la utilización de la energía eléctrica y del gas y la propiedad sobre la política del agua en la provincia de Buenos Aires. Este sindicato enfrentó esa situación, rompió con su organización federal, con la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, y se organizó junto con trabajadores que tenían el mismo punto de vista en una central nueva para la época, que fue la CTA, que hoy es conocida, pero en ese momento era un proyecto de constitución y que buscaba la organización de la clase en función justamente de las compañeras y compañeros que componían la clase, más allá de su relación de dependencia, que fue una situación nueva en materia de organización sindical, porque todo el sindicalismo preorganizado y todas las leyes en la Argentina prevén darle la condición de trabajador solo a aquel que tiene relación de dependencia y no reconoce al trabajador y su familia cuando ha perdido el trabajo. Y en ese concepto de organización de clase también nos organizamos los trabajadores del sector de la energía y fundamos una organización, cuya sigla está por ahí, que se llama FETERA, la Federación de Trabajadores de la Energía, donde peleamos no solamente los derechos de los trabajadores, sino también la recuperación soberana de los recursos energéticos, llámese petróleo, gas, agua, productos petroquímicos, sector nuclear, hidroeléctricos, carbón, para el pueblo y el Estado. Un Estado de características diferentes al Estado neoliberal, al Estado socio bobo de las empresas multinacionales o de los capitales que buscan la renta. En el marco de ese desarrollo, nosotros pudimos vivir el proceso de desintegración de la organización del trabajador en el lugar de trabajo, sobre todo en las empresas que dejaban de estar en la órbita del Estado y pasaban a la órbita privada. Decimos, ¿por qué se desorganizan los trabajadores? Primero porque ese proceso implicó, a través de un discurso que buscaba la eficiencia, la maximización de los recursos, la calidad total, todas palabras nuevas para nosotros a principios de la década del 90, pero que tenían que ver con la pérdida de derechos de los trabajadores y de los puestos de trabajo. Y la aparición de situaciones también con palabras nuevas que eran precarización laboral, flexibilización y el tema de la tercerización, que es un tema central en esta campaña de esclarecimiento que se está haciendo. ¿Por qué aparecen estos fenómenos de cambio? ¿Qué es lo que se busca con esto? YPF nos da un ejemplo claro. YPF, en el proceso anterior a la privatización, tenía más de 35.000 trabajadores en todo el país. Después del proceso de privatización,
YPF se quedó con 35.000 trabajadores en todo el país. Entonces decimos, no cambió nada. ¿De qué estamos hablando? Ahora 25.000 eran tercerizados. 25.000 dejaron de formar parte de la planta permanente de YPF. Y el resto, sí, en las distintas provincias, siguió siendo un trabajador YPF. ¿Qué cambió en la vida cotidiana del trabajador de YPF frente a este cambio? Bueno, muchos de los trabajadores originales de YPF que componían ese número que al final formó parte de la estadística de los tercerizados, perdió su trabajo. No es que pasaron de plantas permanentes a tercerizados en forma directa, perdieron su trabajo. Les dieron lo que se llamaba un dinero que se entregaba en ese momento para aceptar la pérdida de trabajo, que en algunos lugares se llamaba acuerdo mutuo, en otros lugares era una compensación obligatoria, una indemnización de gran valor, pero que en la práctica demostró que servía para que el trabajador pudiera vivir 2 años, 3 años de su vida en un país donde además se perdía el trabajo todos los días, se destruían cientos de miles de puestos de trabajo. Esas condiciones brutales, donde el Estado deja de ser empleador, donde pierde la política, el control. ¿Para qué quería servicios públicos el Estado? Para garantizar niveles mínimos de dignidad en la vida del pueblo, para poder llevar el agua corriente y las cloacas, para poder llevar la electricidad. Cuando se descubrió la forma y se descubrieron los yacimientos para poder llevar el gas natural, para poder tener el gas envasado, para garantizar la calidad de los servicios, para que no fuera un privilegio aberrante y diferenciador tener condiciones mínimas de vida en la casa de cada uno de los argentinos. Por eso el Estado llevaba adelante este tipo de cosas. Y esto no quiere decir que no se producían las diferencias y que el Estado mismo no se ponía límites en su desarrollo y que no había corrupción alrededor de esto. Había todo eso, pero también había sistemas de control que se perdieron a partir de las privatizaciones. Las privatizaciones fueron una decisión del Estado. La pérdida de cientos de miles o millones de puestos de trabajo fue una decisión del Estado. La caída de la calidad de vida de buena parte de la población fue una decisión del Estado. Y el Estado no eran solamente los gobernantes, sino todos aquellos que posibilitaron mecanismos que iban a contramano de lo que podemos definir como situaciones culturales duras en la Argentina. En la Argentina perder una empresa del Estado era impensable. Quedarse sin Entel, quedarse sin los ferrocarriles, que aparte teníamos el orgullo de haberlos recuperado en una etapa anterior porque habían estado en manos de los ingleses. Quedarnos sin el sistema eléctrico, que también había sido recuperado de empresas multinacionales en la década del 40. Quedarnos sin la posibilidad de que el Estado llevara el progreso a través de los servicios públicos, los caminos, la educación y los hospitales mínimamente a distintos rincones del país, hasta la televisión, a distintos rincones del país, significaba una situación política que no cabía fácilmente en la cabeza de ninguno de nosotros, porque era como que nos daban vuelta nuestra forma de vida y nos decían, a partir de mañana todo lo que vos conocés ya perdió valor. Y sin embargo en la década de los 90 pasó eso. El Estado tomó decisiones y tuvo complicidades. Parte de esas complicidades se denomina la burocracia sindical, los gordos. Nosotros lo llamamos el sindicalismo shopping también en ese momento. En la jerga sindical, los traidores, los compañeros que entregaron los puestos de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, que entregaron la posibilidad de que muchos argentinos pudieran desarrollar su oficio como forma de su identidad particular y diaria.
¿Y por qué traigo el tema de la identidad y del oficio? Porque tiene que ver con la tercerización. Si nosotros estudiamos o leemos, los economistas, los sociólogos, los abogados, nos van a hablar de tasas de ganancia, de eficiencia en las ganancias, de plusvalía, y nos van a decir que el sistema de fragmentación de la tarea dentro del lugar de trabajo significa, en términos concretos y fáciles de entender, mayor posibilidad de ganar. Porque si todos nosotros formamos parte de un mismo convenio de trabajo y desarrollamos tareas en este espacio, fábrica, industria, servicio público, y de golpe, a la mitad, de acá para este lado, le sacamos su convenio colectivo de trabajo, les decimos que no pertenecen más directamente al espacio fábrica, pero que van a seguir trabajando a través de terceros, aparece un nuevo patrón que se les pone adelante y les dice: muchachos, como ustedes no son de la planta principal, tienen otras relaciones laborales y por lo tanto ganan menos. La tercerización, en definitiva, divide a los trabajadores, porque los que quedan en planta permanente, en la práctica concreta, eso se ve, empiezan a desarrollar los mecanismos de defensa de su puesto de trabajo, que tiene que ver con su actitud personal, más allá de su identidad sindical. Y entonces, para que no lo echen y no lo manden al grupo de enfrente, al que perdió derechos y salario, trata de someterse y trata de convertirse en el más obediente de los trabajadores, por lo menos durante un periodo. La experiencia demuestra que alrededor de 10 años, para que lo asimile el nuevo sistema de ordenamiento laboral y no le haga perder sus derechos, que para el otro, que quedó afuera, empiezan a ser los privilegios. Y eso nos genera un problema de división entre los trabajadores. Los que empiezan a sentir animosidad hacia los que se quedaron con derechos y los que empiezan a mirar con temor y desprecio a aquellos que intentan de alguna manera igualar derechos. La economía explica cosas. Desde la organización sindical, el problema más grave no es la diferencia de derechos y de salario, es la ruptura de la identidad de clase. La generación de culturas de rechazo hacia el otro porque no es del mismo color gremial o no es del mismo oficio o no tiene un oficio. Una de las cosas que hace la tercerización y la precarización y la multifunción, que en definitiva son todas estrategias patronales para obtener el mismo resultado: el sometimiento del trabajador, la maximización de las ganancias con respecto a él, el robo de mayor plusvalía, de mayor diferencia laboral a su favor, y sobre todo la ruptura de la identidad. El trabajador que está afuera y está tercerizado termina buscando una forma organizativa propia, y aunque intenta ingresar a la organización del trabajador en mejores condiciones, no lo logra. Yo he tenido la experiencia con trabajadores tercerizados en el sector eléctrico en Capital Federal. Cuando les preguntamos: ¿vos sos del gremio de Luz y Fuerza? Te dicen: no, yo soy una empresa tercerizada. Digo, ese es el primer problema que tenemos para tratar de organizar al trabajador y que se sienta un igual para reclamar derechos. Porque ¿cuándo reclama uno un derecho? ¿Cuándo piensa que le corresponde algo? Cuando siente que es igual al otro, y que si al otro le dan, ¿por qué a mí no? Si el otro tiene, ¿por qué yo no? Ahora, si tenemos la respuesta de por qué no, porque soy un tercerizado, porque estoy en una empresa que no es la principal, porque yo tengo el convenio de la UOCRA, porque muchas veces se terceriza y se ponen convenios colectivos que no corresponden a la actividad. Y otro invento es generar convenios colectivos que sí corresponderían a la actividad, pero de un valor tan devaluado, tan poco protector de los derechos del trabajador, que en realidad parece la firma de una derrota más que de un logro sindical. Entonces, cuando no existe esa identidad y uno no se siente plenamente beneficiario de la situación del otro, lo que tiene es una gran dificultad para integrarse y buscar la igualdad de derechos. La igualdad de derechos
no es solamente la equiparación dentro de un ámbito de trabajo, es la integración de un colectivo que, si toma conciencia de la fortaleza que adquiere cuando los distintos pedazos de una unidad de producción, de una fábrica, de una empresa de servicios públicos, logra integrar a todo su plantel dentro de una misma identidad. Si toma conciencia de lo que eso significa, ha ganado no solamente la organización y la integración de sus trabajadores, ha ganado un escenario político de base que le permite no solamente reclamar lo que consideran los derechos laborales, utilizar su fuente de trabajo y su organización para buscar modificaciones que van más allá de su fuente de trabajo. Y ahí es donde aparece la posibilidad de la participación política de los trabajadores en cuanto trabajadores organizados para la modificación de las condiciones sociales, políticas y económicas que dieron lugar a ese proceso de desintegración. Hoy acá la compañera decía que sería bueno no solamente explicar lo que pasa, sino además aportar por lo menos algún punto de vista sobre qué habría que hacer sobre lo que pasa. Porque uno puede agregar palabras, detalles, estadísticas, situaciones reales vividas sobre un tema que es muy sencillo. La estrategia que ha elaborado el patrón en esta etapa neoliberal para explotarnos más eficientemente. De eso se trata. Y entonces se inventó toda esta camada de cosas que rompen todo un derecho que se ganó en otra época, cuando se buscaban otras cosas. En un mundo bipolar, donde el capitalismo intentaba regalarle cosas a los trabajadores, tenerlos contentos para que no se le hagan comunistas, y entonces los convenios colectivos y el estado de bienestar venían a reemplazar la lucha por un estado social diferente, más justo. Ahora, cuando esa lucha bipolar desaparece, la injusticia no desaparece, lo que desaparece son las motivaciones políticas. Entonces se vuelve mucho más cruel, mucho más desalmado el sistema e intenta por todos los medios buscar el máximo de explotación. Yo voy a ir cerrando porque el compromiso mío era hablar sobre tercerización y lo que significa. Y yo lo que quería ilustrar que la tercerización significa la máxima explotación de los trabajadores, cuando pierden identidad, cuando pierden unidad en la organización gremial, cuando pierden perspectiva política, cuando se degradan sus derechos, cuando su vida se convierte en una situación que no tiene futuro, porque la tercerización está atada a los contratos que se realicen con las empresas principales. Entonces el tercerizado nunca sabe si va a tener 10 años de trabajo, 15 años de trabajo, 20 años de trabajo, si va a poder planificar su vida en función de un periodo extenso de tiempo, o si solamente va a pensar en tiempo presente y muy próximo al presente. Eso es lo peor que le puede suceder al ser humano. El ser humano trata de buscar horizontes de largo plazo para poder desarrollar estrategias de esfuerzo que le permitan cumplimentar cosas. Cuando no tiene largo plazo solamente sobrevive y eso se convierte en un castigo y una derrota psicológica. Y eso nos impide, nos pone muchos inconvenientes para organizarnos, porque siempre estamos muy atareados en tratar de cumplir el día a día, porque es el único plazo que nos deja una posibilidad económica sin horizonte. La tercerización es también el sometimiento de la persona. No es solamente un abaratamiento de la relación laboral, no es solamente una gran complicación para la organización de la clase, no es solamente un alejamiento del trabajador de su participación política, es también un quiebre en su capacidad de sueños, de expectativas, de cambios de largo plazo en la sociedad. ¿Quién va a pensar la sociedad dentro de 15 años, 20 años, cuando su contrato de trabajo vence dentro de 2 o vence dentro de 6 meses? La palabra contrato basura, la verdad que es demasiado suave.
El contrato basura de corto plazo debía ser denominado contrato cruel, contrato de castigo, contrato diseñado para maltratar desde el primer día y someter al trabajador y convertirlo en una persona que ni siquiera puede expresar sus ideas y sus criterios por temor a caer mal y que no le vuelvan a firmar el papelito que le da otros 6 meses, otro año u otros 2 años de ingreso laboral en un mundo que destruye puestos de trabajo. Por eso, la historia de Mariano y la historia de muchos otros compañeros que toman conciencia, y la historia de él ayuda a muchos a tomar conciencia, porque bien se dijo acá, convivimos con cosas que a veces no sabemos analizar, desmenuzar. Nos parece que hasta tenemos mala suerte y nos tocó a nosotros. En realidad no es así. Se planifica la vida de millones de personas, se planifica la renta anual de áreas geográficas inmensas que superan el mapa de los países, son zonas geográficas continentales, y se decide qué lugar se va a privilegiar y qué lugar va a entregar renta y no va a poder tener el desarrollo de una vida más aceptable. En esas planificaciones, todas estas estrategias tienden a devaluarnos como personas. Y la lucha de compañeros como Mariano y otras, la lucha de organizaciones como este sindicato del cual estoy tan orgulloso, que abre caminos para poder tomar conciencia, poder organizarse, la lucha de compañeros que sin conocer a otros compañeros van y corren en su auxilio en un conflicto, como nos ha sucedido hace poco en Zárate, donde decenas y decenas de compañeros se presentaron espontáneamente. La situación que se daba anoche entre los maestros, donde pedían a los compañeros La Plata que nos acerquemos al ministerio porque estaban por reprimir, y se presentaron compañeros y se evitó la represión, y muchos de ellos no eran maestros y ni conocían a los que estaban por reprimir. Digo, ese tipo de cosas a nosotros nos engrandece, rompe con las posibilidades, con las previsiones que han tomado para fragmentarnos, para dividirnos, para devaluarnos, y nos da esperanza. La esperanza y lo que nos da la posibilidad de reunirnos en lugares como estos y transmitirnos, aunque sea así, rápidamente las experiencias que tenemos y los deseos que tenemos de estar unidos, de mejorar la situación laboral, pero fundamentalmente de encontrar los caminos políticos para cambiar las políticas de fondo que llevan a la explotación de millones y millones de trabajadores en todo el mundo. Compañeras y compañeras, muchas gracias. Hasta siempre. Va a hacer uso de la palabra Mariano Fernández. Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Creo que para los compañeros que hemos logrado acceder a la conducción de la Asociación Judicial Bonaerense, es decir, al sindicato que defiende a los trabajadores judiciales en la provincia de Buenos Aires, es un avance muy grande integrar este panel. Generalmente el empleado público nunca se identificó con el trabajador privado. Y bueno, y hoy la realidad nos está marcando que somos víctimas de las mismas políticas y de las mismas estrategias patronales. Generalmente los trabajadores públicos nos considerábamos privilegiados respecto de los privados porque tenemos la famosa estabilidad, es decir, ingresamos a cualquier repartición del Estado o cualquiera de los 3 poderes del Estado que tengamos como patrón, pasa una cierta cantidad de tiempo y ya no nos pueden echar, entre comillas. Ahora esa situación se ha revertido. Se ha revertido porque forma parte de la estrategia del Estado como empleador. Si bien, a diferencia de una empresa privada que busca con la flexibilización laboral y con la tercerización optimizar las ganancias y tener una mayor rentabilidad, con nosotros, con los trabajadores públicos,
la aplicación de la flexibilización laboral implica achicar el gasto público. Es decir, somos la variable de ajuste para que el Estado gaste menos